Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver las analogías entre el movimiento circular y el movimiento rectilíneo. Bien. Listo. Pero primero, les voy a tomar la lista, ¿sí? Entonces, preste atención a la lista. Albán. Presente. Drango. Presente. Casamen. Presente. Carlos Sama. Presente. Tacnia. Presente. Columba. Ya. Espinosa. Presente. García. Presente. Heredia. Presente, Lice. Hinojosa. Landazuri. Presente. Larco. Macías. Maldonado. Manosalvas. Presente. Mosquera. Presente. Onofa. Presente, Licen. Ortega. Presente, Licen Ortega. Ya, a ver. Pachacama. Perengüez. Presente. Ipizaca. Sandoval. Presente. Sani. Presente, Lice. Segovia. Presente, me dice David Segovia. Taco. Presente, Lice. Taipe. Tapia Jorge. Presente, Licen. Tapia Miguel. Tipan Víctor. Presente. Vallejo. Vasco. Salazar. Macías, ¿está? Licencia, me puse en la lista ¿Ustedes? Luis Tapia. Sí, sí está. Tapia Jorge Luis y Tapia Luis Miguel están. Ya, el señor Macías no está, no me contestó. Entonces, bien. Listo. Bien, entonces como les decía, vamos a ver las analogías entre el movimiento circular y el movimiento rectilíneo, ¿sí? Ustedes tienen que contestar esto, ¿sí? Vamos a ver el video, la explicación, y ustedes tienen que contestar. Vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado. Observemos este gráfico. Este movimiento tiene como característica una aceleración angular constante y tiene muchas similitudes con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vemos estas similitudes. En el MRV tenemos este ejemplo, en donde este automóvil va aumentando su velocidad de manera gradual. En este ejemplo aumenta de 3 en 3, es decir que cada segundo que recorra va a aumentar en 3.
mientras que en el MCV nosotros vamos a aumentar la velocidad angular de manera constante. Nosotros podemos transformar este movimiento circular a un rectilíneo. Es como si estuviéramos estirando toda esta parte de manera recta. Esto se realiza con un punto de referencia que es el radio. La primera fórmula del MRV es la siguiente. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí tenemos una distancia rectilínea, una velocidad inicial y una aceleración. Estos valores van a ser cambiados en el MCV por lo siguiente. La distancia se va a transformar en un ángulo. La velocidad inicial va a ser una velocidad angular inicial. Y la aceleración se va a transformar en una aceleración angular. La siguiente fórmula es 2 aceleraciones por distancia es igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado. Para transformarla en MCV, vamos a aplicar lo siguiente. 2 que multiplica la aceleración angular por el ángulo, que sería nuestra distancia, es igual a la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado. Y por último, la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esta nos daría que la aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. A ver, muy bien, chicos. Entonces, como nosotros podemos ver aquí la analogía entre estos dos movimientos, nosotros podemos sacar la conclusión en que si nosotros tenemos un movimiento rectilíneo, tenemos estas expresiones. Al nosotros tener un movimiento circular, vamos a tener un ángulo. Quiere decir que si a esa circunferencia nosotros le estiramos, tenemos un movimiento rectilíneo. Pero ¿por qué tenemos desplazamiento angular, aceleración angular y también tenemos la velocidad angular? ¿Por qué? Porque es un movimiento circular y al tener un movimiento circular vamos a tener un centro y al tener un centro vamos a tener un radio y al tener un radio vamos a tener también un ángulo de desplazamiento. Entonces, tenemos sí una analogía, es bastante parecido, ¿ya? Pero la diferencia es que en el uno nosotros tenemos un movimiento rectilíneo, en el otro es un movimiento angular, pero básicamente las expresiones son las mismas. Veamos la aceleración. En el MCV vamos a tener varias aceleraciones, las cuales son las siguientes. Veamos la aceleración centrípeta. Esta aceleración es la que mantiene el movimiento circular, es decir que nos va a ayudar a movilizarnos, pero no alejándonos de este radio. Para calcular esta aceleración vamos a utilizar esta fórmula, en donde es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre su radio. También podemos calcularlo con su velocidad angular. Esto es igual a la velocidad angular elevado al cuadrado por su radio. Esta aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración tangencial es el incremento de velocidad y forma un ángulo de 90 grados con este radio. Esta aceleración tangencial va a dirigir a la velocidad lineal a través de su movimiento. Para calcularlo vamos a utilizar esta fórmula. A su vez, esta aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre su tiempo. Esto lo multiplicamos. Bien, entonces chicos, aquí nosotros vamos a tener la aceleración. No vamos a hacer el análisis como la aceleración en el movimiento lineal, sino que vamos a tener aquí aceleración centrípeta, ¿sí? Y también vamos a tener la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta o normal, la cual está dirigida hacia el centro radial. Si nosotros tenemos una aceleración centrípeta, por ende vamos a tener perpendicular a esta aceleración una aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial la obtenemos gracias a que tenemos una velocidad, ¿verdad? Entonces, la aceleración centrípeta hace que el cuerpo, la partícula, cambie de dirección, pero no de velocidad. En cambio, la aceleración tangencial hace que en el incremento de la velocidad, esta forma un ángulo de 90 grados con el radio. Entonces, aquí nosotros tenemos las diferentes expresiones. Para el cálculo de la aceleración centrípeta, nosotros podemos decir que es igual a la velocidad
lineal, esta es la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. También decimos que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y a su vez, la aceleración centrípeta se mide en metros sobre segundos al cuadrado. En el caso de la aceleración tangencial, nosotros tenemos que es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? O también tenemos que es la velocidad final, la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido por el tiempo, pero esta está multiplicada por el radio. Como nosotros podemos ver aquí en la gráfica, nosotros vamos a tener el movimiento circular, se describe una trayectoria circular, en la cual vamos a tener la aceleración centrípeta o aceleración normal, y de aquí la otra componente es la aceleración tangencial, la cual está en la misma dirección de la velocidad tangencial. Y también cuando nosotros hacemos teorema de Pitágoras entre estas dos componentes, vamos a obtener el módulo de la aceleración entre estas dos, ¿sí? Y este es el módulo de la aceleración. Y así va cambiando en todo el movimiento. Esta siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? A la curva, y esta de aquí es aquella que hace que cambie de dirección, pero no de velocidad, solo de dirección. Listo. Vamos por el radio. En unidades, la aceleración tangencial es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Aquí se forma un vector que es la aceleración total. Esta aceleración es el módulo de la aceleración. Para calcularlo lo vamos a hacer con el teorema de Pitágoras, en donde esta aceleración sería igual a la raíz de la aceleración centrípeta elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Bien, como les decía, cuando nosotros queremos encontrar el módulo de la aceleración o la aceleración total, ¿sí? Vamos a aplicar teorema de Pitágoras con respecto a estas dos componentes. Y como ustedes ya saben, el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces estos van a ser los catetos y este será el módulo o la aceleración total. Ahora veamos el periodo. En el MCU se define como el tiempo que se demora una partícula o un objeto en dar una vuelta. Esto va a cambiar en el MCV porque vamos a tener una diferencia de velocidades, por lo cual el tiempo en dar una vuelta puede ser mayor o menor según su velocidad. Entonces el periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta a un objeto, pero este va a ser condicionado según la velocidad angular del movimiento circular uniformemente variado. Para calcularlo vamos a tener esta fórmula, en donde el periodo es igual a 2pi sobre su velocidad angular final. A su vez, la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más su aceleración angular por el tiempo. Bien, aquí. Nosotros vamos a hacer, bueno, ahorita estamos haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Porque ya vimos la frecuencia, vimos el periodo. Sí, no es periodo. Periodo es el periodo de las mujeres, ¿ya? Es periodo con tilde aquí, con tilde. Periodo, ¿sí? Es diferente al periodo, ¿sí? El periodo es el tiempo que se va a demorar una partícula en realizar una vuelta o revolución, ¿sí? Es una vuelta completa o revolución. Revolución cuando el cuerpo está girando, ¿verdad? Ahí vamos a tener un periodo y vamos a tener una frecuencia, ¿sí? Entonces, recuerde, el periodo es el tiempo que se demora el cuerpo en realizar una vuelta o revolución, cuerpo o partícula, ¿sí? El periodo será mayor o menor según la velocidad angular. Entonces, siempre depende bastante de la velocidad angular. Ahora, tenemos la expresión del periodo, ¿sí? Con respecto a la velocidad angular final. El periodo es igual a 2pi, que sería una vuelta completa, una revolución completa, porque usted sabe que
aquí estamos en radianes, ¿sí? Cuando estamos hablando de pi, en términos de pi. Si nosotros transformamos a grados, sabemos que 2 pi radianes es igual a 360 grados, lo cual es una vuelta completa o una revolución completa. Recuerde que si nosotros tenemos pi radianes, sería la mitad de una revolución o vuelta, que son 180 grados. Y así, ¿no? Pi medios es 90 grados y podemos seguir sacando esta relación. Entonces, el periodo es igual a 2pi dividido para la velocidad angular final. En la siguiente expresión, nosotros tenemos que el periodo es igual a 2pi dividido para la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos estas dos expresiones. Regularmente la más usada es esta, ¿sí? Pero también es muy importante conocer esta, ¿no? Que es 2pi dividido para la velocidad angular más la aceleración angular por el tiempo. La frecuencia va a ser el número de vueltas que va a dar un objeto en un segundo. Esto, al igual que en el periodo, va a estar condicionado por su velocidad. Es decir, que su velocidad angular es mayor, va a dar un número de vueltas en un menor tiempo. Para calcularlo vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde la frecuencia es igual a la velocidad angular final sobre 2pi. Esta velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más su aceleración angular por el tiempo. La frecuencia... Muy bien, entonces, ¿qué es la frecuencia? Siempre tienen que ver la frecuencia con el periodo. La frecuencia es el inverso del periodo y viceversa, el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, en cambio, es frecuencia, ¿no? El número de revoluciones o vueltas que tiene una partícula o que da una partícula en un segundo, en cada unidad de tiempo. La frecuencia es mayor o menor según la velocidad angular. Entonces nosotros tenemos que la frecuencia, si ve que es el inverso, en el periodo teníamos que es 2pi dividido para la velocidad angular final, ¿sí? En cambio, como la frecuencia es el inverso del periodo, esto cambia, es la velocidad angular final dividido para 2pi. Como la velocidad angular final es la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo, le podemos reemplazar de esta manera. Como les digo, regularmente nosotros usamos esta porque es, por lo general, el cuerpo parte del reposo y esto será cero, entonces vamos a tener la velocidad angular final. Pero en caso de que no la tengamos, nosotros podemos encontrarla con esta expresión. ¿Y esta expresión de dónde viene? Recuerdan que nosotros teníamos la siguiente fórmula, que es de la aceleración angular, ¿sí? Bueno, yo no tengo aquí alfa, ¿sí? Pero le voy a poner, en términos lineales le voy a poner, ¿sí? En términos lineales, nosotros tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, inicial dividido para el tiempo. Y aquí únicamente lo que nosotros tenemos que despejar es la velocidad final para poder llegar a esto, ¿verdad? Lo mismo sucede con la velocidad angular final, ¿sí? No tengo voy a hacerle yo aquí. No tengo el símbolo. Ay, bueno, ahí. Digamos que esa es la velocidad, la aceleración angular, ¿sí? Tengo alfa. Entonces esto será igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial y esto dividido para el tiempo. Entonces si nosotros despejamos la velocidad angular final, tenemos esta expresión, que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Sí? Sí estamos entendidos ahí de dónde sale, ¿verdad? Sí. Listo, continuamos. Bien, ya, hasta ahí hemos terminado el
se mide en hercios, es decir, 1 sobre segundo. Ya, ahí sí ya se terminó. Entonces, para recordar la frecuencia, nosotros, la unidad de la frecuencia es en hercios, ¿sí? Entonces es 1 sobre segundo. Esos son hercios, ¿ya? Entonces vamos al texto en este momento. Bien, entonces tengo que cargar aquí el texto. Ya. Entonces vamos a las analogías del movimiento. Estamos en la página, las analogías del movimiento circular y rectilíneo, es en la página 176 y 177, ¿sí? Entonces, y la 178. Entonces vamos a ir pasando las paginitas, porque si le pongo los números directamente no suele querer pasar. Listo, entonces, bueno, como ya nosotros lo vimos en el video, ¿sí? Hemos estudiado los dos tipos de movimientos. Ustedes ya saben el movimiento circular uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo vimos al inicio, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, lo mismo el movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniformemente variado o acelerado, ¿sí? De un cuerpo o de una partícula, ¿sí? Pero no se han detallado los fenómenos que los provocan. Entonces, lo que se encuentra dentro de un análisis, dentro de estos dos movimientos, es la analogía que tienen el uno con respecto al otro. O lo que es igual, lo que a ambos los relaciona entre sí. Entonces, algunas analogías que nosotros podemos usar como base de estudio para nuevas técnicas o para la ciencia es conocer los conceptos que nos van a ayudar a conocer para qué sirven y también cómo y cuándo se usan estos movimientos. Se puede resolver un sinnúmero de ejercicios muchas veces, pero si no se entiende el concepto de estos dos movimientos, esta actividad no es tan fructífera que se diga. En el estudio de estos movimientos, nosotros tenemos, nuestro objetivo es comprender los comportamientos que tiene un cuerpo cuando éste se mueve en el plano o en el espacio, ¿sí? Y estos se consideran, dentro de este estudio se considera el estado de cómo se encuentra un cuerpo. Y también nos puede ayudar a predecir eventos o futuras posiciones de este cuerpo. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo, en un inicio, este tren, mire aquí tenemos un tren bala, se encuentra en una posición, ¿sí? Se encuentra en una posición, en tiempo y en una velocidad que ya se han dado, ¿no? Ya se han determinado, se han establecido. Si nosotros
establecemos unos parámetros de futuro, podríamos predecir en dónde va a estar el tren en algunas horas, ¿sí? Puede ser en unas 3 horas o en 5 horas, y con cuál velocidad va a moverse si las condiciones son las mismas. Quiere decir, si es que va a tener una velocidad constante, una aceleración constante, o si va a variar en el tiempo, cuánto tiempo, en cuántos segundos se va a mover, yo qué sé, 10 metros, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones. En este caso, el movimiento circular. En la imagen nosotros podemos observar una llanta que gira a una velocidad, ¿sí? Si se acelera el auto, la llanta va a girar a una velocidad mayor. Y si frenamos a va a girar a una velocidad menor, ¿verdad? Porque va a disminuir su velocidad. Con esto se puede predecir mediante el estudio cinemático del movimiento circular. Entonces tenemos ambos movimientos que tienen analogías, tienen una similitud. El uno es un movimiento rectilíneo, ¿sí? En el cual se mueve en una línea recta, y el otro es un movimiento circular. Pero ustedes saben que los vehículos, por ejemplo, en las vías, no se mueven siempre en línea recta, ¿verdad? Tenemos curvas y ahí vamos a tener un movimiento semicircular. Entonces vamos a tener una fusión de estos movimientos. Ay no, me pasé la página. Tenía que solo mover. Bien, aquí. Como nosotros ya vimos, nosotros tenemos ciertas ecuaciones y estas están en función al movimiento, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar ciertas similitudes que tenemos en ambos movimientos. Si nosotros nos fijamos en el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener la velocidad lineal, en el cual vamos a tener una distancia y un tiempo. En el movimiento circular uniforme, de igual forma vamos a tener una velocidad, pero ya no será lineal, será angular, en el cual tendrá un desplazamiento, pero este desplazamiento será angular, dividido para el tiempo. El tiempo sí, que no vamos a decir que es angular o lineal, no, el tiempo así y no cambia, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ya interviene la aceleración, ¿sí? Pero en esta aceleración no vamos a estudiar aceleración centrípeta o aceleración tangencial, sino únicamente la aceleración lineal como tal. Tenemos el desplazamiento que será igual a la velocidad lineal inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Sí? Este es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, si hacemos una analogía frente al movimiento circular uniformemente variado, vamos a tener el desplazamiento angular, que será igual a la velocidad angular por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado entre 2. Si nos fijamos, tienen mucha similitud, es prácticamente la misma ecuación, con la diferencia de que acá nosotros tenemos en términos angulares, ¿sí? O sea, trabajamos en radianes. ¿Y por qué? Porque el movimiento es circular. Y al ser el movimiento circular vamos a tener una frecuencia y vamos a tener también un periodo, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros nos fijamos acá, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos la velocidad lineal final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial lineal al cuadrado por el tiempo más 2 veces la aceleración por la distancia o por el desplazamiento. Acá, en el MCV o el movimiento circular uniformemente variado o acelerado, que es lo mismo, tenemos la velocidad angular final al cuadrado. Es angular. Esto es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular, ¿sí? Lo cual,
podemos concluir que el desplazamiento es lineal, el desplazamiento lineal es igual también al desplazamiento angular por el radio. Ahí nosotros podemos obtener un desplazamiento lineal al desplazamiento angular por el radio, ¿sí? En una revolución. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular, ¿sí? Por el radio, igual en una revolución. Y la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. Ahí nosotros ya vamos a obtener distancias, velocidades y aceleraciones angulares. Los principios en estos movimientos se los usa para entender el comportamiento de algunos fenómenos físicos y puede ser la velocidad con la que va a girar una turbina eólica, que son las turbinas eólicas, son aquellas que por medio del viento nosotros podemos generar energía eléctrica. Una turbina hidráulica, por medio del movimiento del agua, nosotros podemos generar energía eléctrica. La velocidad lineal a la que va a correr un auto o la eficiencia también de un motor, el movimiento rectilíneo de un avión que va de un lugar a otro a una cierta velocidad y también tiene un avión turbinas, ¿sí? Y la velocidad con la que va a girar las turbinas para que den la estabilidad al avión en el aire. Y todos estos eventos se los utiliza como base en todos los movimientos que ya hemos estudiado. Bien. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? Es un ejercicio. En una montaña rusa, un carrito de los de la montaña rusa va a partir del reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre 0. Este va a recorrer 200 metros en línea recta y luego va a alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora en 20 segundos. Luego, en el recorrido viene un rizo, quiere decir una de estas curvitas, ¿no? Estas, ¿sí? ¿Cómo se muestra en esta figura? El rizo tiene 6 metros de radio. Para pasar el obstáculo del carrito debe llegar a una velocidad de 130 kilómetros por hora en 4 segundos. Imagínense a qué velocidades deben ir estos carritos para que puedan superar todos estos rizos y toda la estructura, ¿no? ¿Qué primero se obtiene? Se determina la aceleración que debe tener el carrito para que pueda llegar de 0 a 80 kilómetros por hora en tan solo 20 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí hay que determinar una aceleración. La aceleración angular para llegar de 80 a 180, para llegar de 80 kilómetros por hora a 130 kilómetros por hora en este rizo es, vamos primero a transformar a metros sobre segundo, ¿verdad? Porque trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades. Esta es una conversión, ya lo hemos visto. Como el carrito parte del reposo, ya les dije, tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo y la aceleración en el tramo recto es, aplicamos ya las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es la aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. Como tenemos que son 80 kilómetros por hora la velocidad final, la velocidad inicial 0 y en 20 segundos, vamos a tener que la aceleración es de 1,11 metros sobre segundos al cuadrado. Únicamente vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Para que este carrito pueda pasar el rizo, tiene que llegar de una velocidad a una velocidad de 130 kilómetros por hora. Entonces, nosotros ya tenemos el dato de los 80 kilómetros por hora que nos dio un total de 22,22 metros sobre segundos, ¿sí? Es la velocidad final en el movimiento rectilíneo, pero ahora vamos a entrar en un rizo, en un movimiento circular, ¿sí? Y ahora lo que quieren es que alcance una velocidad de 130 kilómetros por hora para que pueda superar esta circunferencia, este rizo. Para nosotros poder hallar la aceleración angular al llegar a los 130 kilómetros por hora, se debe usar la siguiente expresión. Primero, tienen que transformar de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Haciendo la debida conversión, tenemos 36,11 metros sobre segundo. Aplicamos la ecuación de la aceleración angular, ¿sí?
que es la misma de la lineal, pero en términos angulares, en donde la velocidad angular es igual a la velocidad lineal dividido por el radio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a reemplazar aquí. Tenemos 36,11, que es de los 130 kilómetros por hora en metros sobre segundo, dividido para 6 metros, que es el radio, ¿sí? Eso ya nos da como dato. Y aquí tenemos que la velocidad final, la velocidad angular final, es de 6,02 radianes sobre segundo. Y la inicial vamos a realizar lo mismo. En este caso, la velocidad final en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ser la velocidad inicial en el movimiento circular, ¿sí? Porque sale del movimiento rectilíneo, ¿sí? Que partió de 0 a 80 kilómetros, pero aquí va a ir al rizo. Entonces, al entrar en el rizo, la velocidad final en el rectilíneo se convierte en la velocidad inicial en el angular, ¿sí? Y aplicamos también otra vez esta expresión para la inicial, 22,22 metros sobre segundos dividido para 6 metros y tenemos 3,70 radianes sobre segundo. Entonces aplicamos estas dos velocidades que hemos encontrado en la ecuación de la aceleración angular y tenemos que la aceleración angular es de 3,47 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, bien, la tarea es la página 180, sí, ya les activo en la plataforma. Y bueno, nos vemos el día de mañana, chicos, que tengan un buen provecho, una linda ¿Cuál página tarde. dice? 180. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias, Lisen. Hasta luego. Linda tarde, gracias a ustedes.